la idea es que retomemos estas enseñanzas que tienen un propósito muy específico. Normalmente cuando se habla de finanzas en una iglesia es porque se va a pedir una ofrenda especial, entonces la gente dice, uy, entonces van a pedir una siembra o lo que sea. No, no es el objetivo de esta enseñanza. El objetivo, por el contrario, es que cada uno de nosotros tengamos una absoluta claridad acerca de lo que son los principios espirituales que están en la palabra y que deben regir nuestro diezmo, nuestra ofrenda, aquello que nosotros ofrecemos a Dios. ¿Por qué? Porque como les he dicho en enseñanzas anteriores, la parte financiera hace parte integral del plan de salvación y de redención de Dios para nuestras vidas. Las finanzas fueron una de las cosas que cayeron bajo la maldición del pecado que nosotros heredamos de Adán. Y si ustedes recuerdan, en el jardín del Edén, después del pecado, el Señor le dice, la tierra te producirá abrojos, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Pero eso vino luego de que el hombre pecó y dañó el orden establecido por Dios. Por eso es importante y fundamental el que nosotros veamos que dentro del plan redentor de Dios está el hecho de que Él dice, yo quiero redimir tus finanzas. No solamente mi vida, no solamente mi familia, sino mi parte financiera debe ser parte integral del plan de salvación de Dios para mi vida. Por ejemplo, si Dios te dijera, mira, como lo dice en la palabra ciertamente, parte de la salvación que yo quiero ofrecerte tiene que ver con la sanidad de tu cuerpo. ¿Quién le diría a Dios, no, gracias, eso no me interesa? ¿Alguien se lo diría? ¿Cierto que no? Diríamos, gracias, muy amable, sí, yo quiero que mi cuerpo sea sano. Y ciertamente es una promesa bíblica. Por las llagas de Cristo somos nosotros curados. La palabra del Señor dice, Dios da fuerzas al cansado. Dios nos rejuvenece como el águila. Y son promesas que están allí y que en muchas ocasiones las vemos de una manera como muy poética, pero no nos apropiamos de ellas. Pero ciertamente la redención de nuestro cuerpo, de la parte física nuestra, es parte del plan de salvación de Dios. Y así como esa parte física es parte del plan de salvación, la parte financiera también es parte del plan de salvación de Dios. Y en tu mente, mientras escuchas esta palabra, lo que debe existir en tu mente es el poder entender cuál es la manera por medio de la cual Dios quiere traer redención a tus finanzas, para poder permitirle a Dios hacer parte de esa parte financiera y que de esa manera tus finanzas puedan ser redimidas de esa maldición que vino a causa del pecado. Entonces, hoy retomamos esta enseñanza y vamos a procurar entender a la luz de la palabra qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos sobre el dar, sobre el ofrendar, sobre el diezmar, para que nuestra economía, una vez más, como lo acabo de decir, entre dentro de ese plan financiero de Dios y dentro de ese plan redentor de Dios. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 14, versículo 17 al 20. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Vamos a leer una historia de Abraham y la vamos a leer porque es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra diezmo. Por eso vamos a leer esta historia. Ya les explico el contexto de la historia, pero les explico la razón por la cual estamos leyendo ese texto. Génesis capítulo 14, versículo 17 hasta el 20. ¿Están conmigo? Vuelvo y repito, estamos hablando de Abraham. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedor-Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, perfecto. ¿Qué estaba sucediendo? Lot y toda su familia habían sido apresados. Abraham sale con sus siervos, hay una guerra. Abraham sale victorioso de esa guerra y como en toda guerra queda un botín. Entonces Abraham llevaba el botín de todo aquello que él había ganado en esa guerra. Y sucede algo interesante. Aparece un personaje que es mencionado aquí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en Génesis y luego nuevamente vuelve a ser mencionado en el libro de Hebreos. Y se dice que es un rey y es un sacerdote llamado Melquisedec. Y cuando se habla de él en el Nuevo Testamento, se dice que Melquisedec no tenía genealogía, sino que él apareció en la historia de la humanidad. Por lo cual se ha inferido, se ha deducido, que este hombre Melquisedec, más que un hombre humano, más que un rey humano, es algo que en teología se llama una teofanía, una aparición de Dios. El Dios histórico que estaba en esa época y estaba apareciendo en la historia de la humanidad desde ese momento como el Dios redentor, como el Dios creador, como el Dios que estaba con el hombre desde siempre y para siempre. Esa es la historia de Melquisedec. Solamente lo toco así a grosso modo para que entendamos de qué se trata. ¿Por qué? Porque Melquisedec es representado aquí como sacerdote del Dios Altísimo. Pero si tú miras el texto hasta este momento, hasta Génesis 14, no existía ninguna institución religiosa para decir que él era sacerdote de esa institución. No existía ningún tipo de ley que dijera es que las cosas hay que hacerlas de esta manera o de la otra manera. No había ni institución religiosa ni existía ley religiosa, pero había un hombre que se presentaba como el sacerdote del Dios Altísimo. Y la parte interesante que nos compete con la enseñanza es que Abraham lo reconoce como tal y dice que Abraham le da los diezmos de todo lo que ganó en ese momento, en esa batalla. ¿Qué podemos nosotros aprender y qué nos interesa afirmar por medio de este texto que estamos leyendo? El diezmo y la ofrenda no es algo temporal y no es algo que esté regido por una ley. Y es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque existe mucha discusión en este momento, a estas alturas de la existencia de la iglesia. Existe mucha discusión y muchos dicen, no, es que el diezmo no es para el Nuevo Testamento, es que esto no es bíblico. Y lo que yo quiero afirmar en este instante es que en primer lugar, el principio del dar, llámese diezmo, llámese ofrenda, llámese primicia, el nombre que usted le quiera dar, es un principio espiritual que ha estado en la palabra desde antes que exista ley y después de que la ley fue no abrogada, pero fue cambiada por el tiempo de la gracia. De la misma manera continúa el mismo principio espiritual. ¿Por qué es importante hacer claridad sobre esto? Porque nosotros no estamos regidos por una ley y no ofrendamos o no diezmamos porque exista una ley que nos obligue. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. La salvación o la relación con Dios no está parametrada por aquello que yo dé o aquello que yo deje de dar. Si yo tengo fe en Cristo, mi salvación es una salvación por la fe y no por las obras que yo pueda hacer. Creo que el ejemplo clásico de eso lo tenemos en la cruz del Calvario, donde el ladrón que está al lado de Cristo le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Y no le dice Dios, llame a su contador y miremos cuánto has ganado, mi escritura me da lo del diezmo y miramos cómo hacemos con su salvación, ¿cierto que no? No tiene nada que ver con eso, sino simplemente hay un acto de fe y ese acto de fe me conduce a mí a la salvación. Entonces, no estamos hablando de diezmos y finanzas, diezmos y ofrendas, porque con ello estemos nosotros comprando o asegurando nuestra salvación. No, eso fue asegurado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero estamos hablando de diezmos y finanzas porque existe un principio espiritual en la palabra.
Y ese principio espiritual dice que nosotros como hijos de Dios debemos participar de los diezmos y debemos participar de las ofrendas de una manera continua, de una manera real y de una manera voluntaria. De esa manera tenemos que hacerlo. Y eso es lo que en eso tenemos que tener una gran claridad cada uno de nosotros como hijos de Dios. La ley en la Biblia solamente viene después en Moisés. Pero ya ha pasado muchísimo tiempo luego de que se establece una ley y se dice, por la ley el pueblo de Israel está obligado a dar el 10% de todas sus cosechas, de todas sus cosas. Eso viene después. Pero en este momento, vuelvo y repito, sin que haya una mediación de una ley, sí hay la mediación de un principio espiritual. Y quiero que te quedes con eso muy claro en tu corazón. Como hijo de Dios, yo necesito tener ese principio espiritual arraigado en mi vida. Y ese principio me dice que Dios me invita por medio de la palabra a dar, a ofrendar, a servir por medio de mis finanzas al reino de los cielos. Si yo no cumplo con ese principio, yo estoy violando aquello que está establecido por Dios en su palabra. No es algo que tenga que ver con la iglesia, con mandamientos de hombres, sino, vuelvo y repito, con un principio espiritual. La primera vez que enseñé sobre esto, les leí un texto donde dice la palabra del Señor, y Dios invitaba a Moisés a enseñarle al pueblo a diezmar y le decía, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para que aprendan a honrar a Jehová su Dios. Entonces, si en la mente de Dios, en la sabiduría de Dios, Él estableció que por medio de las finanzas es que yo puedo demostrar mi honra para con Dios, allí no tenemos nada que discutir y allí no tenemos nada que inventar, sino simplemente entrar a obedecer. Entonces tú puedes discutir sobre la forma, tú puedes discutir y decir, es que yo no considero que el diezmo sea neotestamentario porque no existe la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Tú puedes discutir sobre eso, sí, no habría ningún problema. Pero sobre lo que no podemos discutir es sobre el hecho de que el principio espiritual del dar está antes de la ley, está en la ley y está después de la ley en la gracia. Yo tengo un amigo mío que es empresario y él ha ofrendado para nuestra iglesia desde hace mucho tiempo atrás. Y él me decía, Lipni, yo no voy a diezmar en su iglesia, porque si yo diezmo en su iglesia es como si yo me colocara bajo la ley. Entonces yo no diezmo, pero yo sí ofrendo. Dice, por lo menos de lo que yo gano, el 11% tiene que ser para Dios. Y ese 1% significaba para él no colocarse bajo la ley, sino estar bajo la gracia. Me pareció interesante el principio de él y yo digo, ok, perfecto, como usted lo quiera hacer. Entonces lo coloco como ilustración para decir, llámale, dale el nombre que quieras, pero por favor, ten en tu corazón de una manera muy clara el hecho de que tus finanzas hacen parte del plan de salvación de Dios y tus finanzas también tienen que entrar en obediencia a los principios de la palabra de Dios. Algo que me llamó la atención en los discursos del Papa Francisco en estos días que estuvo aquí en Colombia, llega y dice, el diablo entra en el cristiano por el bolsillo. ¿Alguien escuchó por ahí eso? ¿Cierto que sí? Me pareció interesante. ¿Por qué? Porque por el dinero es que se producen tantos crímenes. Por el egoísmo que nosotros manejamos como un principio de vida, es que nos hacemos tanto daño socialmente, que le hacemos tanto daño al planeta, y tiene que ver con ese principio del egoísmo. Yo quiero todo para mí porque es que yo necesito, es para mí. Y tristemente ese es el principio que rige hoy a la humanidad. Yo tengo una necesidad y mi necesidad es prioritaria por encima de todo y por encima de todos. Y si nosotros como familia de Dios manejamos ese mismo principio para nuestras vidas, hermano, no hay esperanza para la humanidad, porque se supone que nosotros es los que hemos entendido el principio redentor de Dios y se supone que nosotros estamos permitiendo que Dios genere una redención total en nuestras vidas. Y si nosotros no lo hacemos, no hay esperanza para esa sociedad que está dominada por un pensamiento
egocéntrico, ególatra, capitalista, que lo único que está haciendo es destruir el tejido social, es destruir el planeta, y muy poco estamos haciendo para la construcción de este planeta en el cual nosotros vivimos. Es importante que nosotros meditemos acerca de ello, y es importante que realmente pensemos en un cambio en nuestra manera de pensar y en un cambio en la manera como nosotros administramos nuestros recursos. Entonces, existe el principio espiritual, y ese principio espiritual debe ser honrado. En segundo lugar, yo quiero que veamos algo importante, y es acerca de la manera como Dios establece que debe ser llevado a cabo esa ofrenda o ese diezmo. Porque además de establecer el principio y decir hay que hacerlo, Dios se toma el trabajo de decir hagámoslo, y hagámoslo de esta forma. Y esto que voy a decir de aquí en adelante tiene mucho que ver contigo y tiene que ver conmigo también. Entonces vamos a procurar aprenderlo. Miremos entonces Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 hasta el versículo 29. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Ok? Aquí yo quiero que comencemos a hablar acerca de la forma como la palabra establece que se ofrende, y la forma como la palabra establece que se dé todo tipo de diezmo o todo tipo de dádiva. ¿Por qué es importante? Porque vuelvo y repito, se ha introducido una serie de tergiversaciones a la doctrina bíblica, y eso hace con que ese poder de bendición que tiene el diezmo o la ofrenda se disipe en medio de una mala administración de esto que fue establecido por Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra en el texto que acabamos de leer? Versículo 23, versículo 25, dice: vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero, ¿cierto? En el texto que leímos en Abraham, dice que Abraham entregó a Melquisedec sus diezmos y sus ofrendas. ¿En qué consiste la tergiversación de la cual yo estoy hablando? Consiste en que la iglesia, nosotros los que somos líderes, pastores de la iglesia, hemos tergiversado la manera como se debe administrar el dinero, y los miembros de la iglesia han tergiversado la manera como se debe ofrendar ese dinero. En primer lugar, hablemos del error de la iglesia. En muchas ocasiones encontramos que el pastor o líder espiritual considera que cuando alguien ofrenda en la iglesia, ese dinero le pertenece a él, y que él puede administrarlo a discreción en aquello que él quiera. Entonces encontramos la gran crítica que existe actualmente frente a la iglesia, y es el hecho de encontrar pastores inmensa e infinitamente ricos,
cuando realmente en su origen, cuando comenzaron a pastorear la iglesia, eran personas pobres, a veces sin ningún tipo de educación, y hoy son personas que se volvieron no solamente personas solventes, sino personas muy ricas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que este tipo de iglesias o este tipo de líderes espirituales, ellos entienden que lo que entra a la iglesia les pertenece a ellos. Porque ellos toman una parte de la Biblia que dice, es que el diezmo es para los sacerdotes. Entonces dice, como yo soy el sacerdote de Dios, ese diezmo es para mí. Entonces si es para mí, yo puedo entonces hacer con él lo que yo quiera. Lo cual es un grande y gravísimo error a la luz de la palabra. El diezmo que entra a la iglesia no es propiedad de un individuo, sino que en el momento en que entra a las arcas de una iglesia, se vuelve un bien común que debe ser administrado por los líderes espirituales, sí es correcto, pero es un dinero frente al cual la comunidad tiene un derecho de decir, ese dinero fue ofrendado por mí y yo tengo un derecho en saber cómo está siendo utilizado, cómo está siendo administrado ese dinero. Debe haber transparencia en la manera como se recauda y debe haber transparencia en la manera como se administra el dinero. Y un miembro de la iglesia tiene el derecho y debería ejercer el derecho de poder preguntar y decir, ¿y cómo se administra el dinero que yo doy en mi iglesia? Porque es un derecho que existe en cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, el hecho de que se introduzca este tipo de errores hace con que se genere una mala fama, se genere un mal nombre para la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, eso se volvió un negocio de unos cuatro, de unos pocos. Y es que yo conozco a un pastor que tal cosa, y es que yo conozco, y realmente pues en lo que yo conozco de la iglesia, por ejemplo en Bogotá existen más de 1000 iglesias cristianas. No sé el número exacto, pero hasta la última vez que yo escuché, hay más de 1000 iglesias cristianas registradas en Bogotá. Y yo me atrevería a decir que de esas 1000, por lo menos 900 iglesias o más, son iglesias que financieramente no son iglesias ricas, son iglesias que subsisten con algún tipo de ingreso que tienen. Muchísimos de esos pastores tienen que trabajar en trabajos seculares para poder sostenerse porque su iglesia no da para pagar un sueldo de un pastor. Muchísimas de esas iglesias no tienen una propiedad, un templo propio, sino pagan arriendo porque su nivel financiero es muy pequeño. Solamente hay algunas iglesias que han logrado recaudar muchísimo dinero y solamente hay un grupo muy pequeño de pastores que se han vuelto ricos a causa de su ejercicio pastoral. Pero lastimosamente, cuando nos miden a todos nosotros los pastores, nos miden por esos 4. ¿Cierto que sí? Porque es que yo conozco a un pastor, le digo, ¿y no conoce a los otros 999 que no tienen nada? No, yo conozco a ese que sí tiene. ¿Cierto que sí? Entonces, hay un grave problema frente a eso. Y eso ha dañado la fe de las personas. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, es una mala interpretación de lo que la Biblia dice. El dinero de la iglesia es un dinero comunitario. Los bienes de la iglesia son bienes comunitarios. Este edificio está a nombre de una entidad que se llama Iglesia Metodista Libre de Colombia, ¿sí? Entonces es un bien comunitario. En las escrituras dice, este bien no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede hacer nada porque pertenece a la comunidad. En los estatutos de la iglesia dice, si en algún momento se decidiera que esta iglesia no va a continuar con su funcionamiento, debe donar todas sus propiedades a una entidad que persiga el mismo fin con el cual ella fue constituida. ¿Por qué se hace eso? Para garantizar de que de aquí a mañana no venga alguien y llegue y diga, no, es que esto es mío, yo lo voy a vender y aquí vamos a hacer una bodega, un colegio, lo que sea. No. Lo hemos hecho y lo hemos blindado en el tema jurídico, administrativo, de manera tal que en 100 años, en el siglo 22, en este lugar se esté predicando la palabra de Dios. Amén. Ese es el objetivo. Que lo que usted y yo hemos diezmado y hemos ofrendado en este lugar genere un bien común y garantice que el día que nosotros, usted y yo, no estemos en este lugar, aquí se siga predicando de la palabra del Señor. Entonces estamos intentando corregir ese error que en este momento existe y es el hecho de que alguien pueda pensar, es que esto es mío y esto me pertenece. Entonces, de parte nuestra como iglesia, estamos intentando corregirlo.
Ahora, hablemos del error que se comete de parte de los miembros de la iglesia como oferentes, como personas que ofrendan y diezman en la iglesia. Me imagino que debe ser por la primera razón por la que yo dije. En muchas ocasiones, o por otras razones, no sé, en muchas ocasiones el miembro de la iglesia también siente que él es el dueño de ese diezmo y de esa ofrenda. Y como él es el dueño de ese diezmo y de esa ofrenda, él puede administrarlo como él quiera. Entonces el dinero del diezmo y de la ofrenda comienza a servir para todo lo que usted quiera. ¿Cierto que sí? Entonces hay un mendigo en la calle y yo llevaba 10,000 de diezmo, saco 1,000 y le doy al mendigo. Me encontré con una mujer de la iglesia, lo invito a tomar café, saco entonces otros 1,000 para el café y ya me quedan 8,000. ¿Cierto? Estoy siendo exagerado, ¿cierto? Pero el miembro de la iglesia comienza a pensar, este dinero es mío y yo lo puedo administrar a discreción como yo quiera. Y vuelvo y te repito, no es bíblico. Por eso hice la lectura que tenemos acá en Deuteronomio. Porque en Deuteronomio es muy claro, en Génesis es muy claro, cuando llega y dice, mira, entrégale tu diezmo al sacerdote, entrega el diezmo o entrega la ofrenda en el lugar que Dios estableció para que ese diezmo y esa ofrenda fuese administrado, ¿cierto? Ustedes lo pueden leer ahí en la palabra y está muy claro, muy específico. Si usted tiene una vaca pero usted está demasiado lejos y mientras trae la vaca, esa vaca se va a morir, se va a adelgazar, dice, venda la vaca, tome el dinero, guarde el dinero y en el día que usted vaya al templo, entregue el dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue el orden establecido por Dios. No es un invento humano, no es un invento de la iglesia, es el orden que Dios estableció. Entonces, tu diezmo o tu ofrenda, aquello que ha sido separado para Dios, ni tú ni yo tenemos el derecho de administrarlo a discreción como nosotros lo pensemos. No lo podemos hacer porque no es bíblico, así de sencillo. No es eso lo que la Biblia dice, no es eso lo que la Biblia establece. ¿Amén? ¿Me hago entender? Entonces, yo no puedo hacer de mi diezmo, no puedo hacer con mi diezmo buenas obras. No puedo hacer con mi diezmo darle ayuda a mi familia. No, lo que es de Dios es de Dios, lo que es de ayuda para otras personas es de ayuda para otras personas, pero no se debe mezclar una cosa con la otra, ¿sí? Es bien importante que nosotros establezcamos eso.